Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Les damos la más cordial bienvenida a su programa por el cuidado de la creación, que todos los jueves presentamos principalmente con las noticias más importantes respecto al medio ambiente. Y Miguel Ángel de Alba, el director de la revista Ambiental News México, es el que nos pasa estos reportes de primerísima mano y sobre todo en estos días que estamos viendo las cuestiones de la COP26. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Bien, gracias. Y buenas noches a nuestro auditorio, al Movimiento Laudato Si y a nuestro staff que nos ayuda siempre con la producción. Bienvenido, bienvenido, Miguel Ángel. ¿Y qué nos tienes el día de hoy de noticias? Supongo que ha pasado muchas cosas allá en la COP. Han pasado muchas cosas y van a pasar más todavía. Pero vamos a hablar del texto que pudiera ser el acuerdo de Glasgow, porque ya se dio a conocer un primer borrador oficial. Y antes de entrar en esa materia, yo quisiera platicarte un poco, platicarle a nuestro auditorio un poco de algo que pudiera cambiar el contenido de ese acuerdo. Fíjate que acaba de emitirse por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de China una declaración conjunta sobre la mejora de la acción climática en la década de 2020. Tú sabes que China no está en la COP26, no asistió, ni China Sí. ni Rusia Ujú. asistieron a pesar de ser dos de los mayores contaminantes del mundo. Y por esta razón, esta declaración conjunta que acaban de emitir Estados Unidos y China, pues adquiere importancia, adquiere relevancia, porque pues pudiera cambiar, te digo, el contenido del texto final que debe salir este próximo viernes, aunque muchos observadores de la COP que hemos estado en ellas, pues casi estamos seguros de que se van a ir otra vez hasta el domingo y van a terminar por ahí de la madrugada del lunes con el acuerdo final, ¿no? Ya nos la han hecho en varias ocasiones y creemos que esta no va a ser la excepción. Ujú. Entrando a esta declaración conjunta, voy a tratar de sacar los puntos más relevantes, te digo, acaba de publicarse, y en ella los Estados Unidos y China recuerdan su declaración conjunta sobre la crisis climática que hicieron el 17 de abril de este año, 2021, en la cual se comprometieron a su aplicación efectiva y apreciar el intenso trabajo que ha tenido lugar hasta la fecha y el valor de la discusión continua. Estados Unidos y China reconocen la gravedad y la urgencia de la crisis climática. Están comprometidos a abordarlo a través de sus respectivas acciones, aceleradas en esta década crítica de 2020, así como a través de la cooperación en procesos multilaterales para evitar impactos catastróficos. Estados Unidos y China recuerdan su firme compromiso de trabajar juntos y con otras partes, con otros estados, para fortalecer la implementación del Acuerdo de París. Las dos partes también recuerdan el objetivo del acuerdo, de conformidad con el artículo 2, de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados. En ese sentido, están comprometidos a continuar con esos esfuerzos, incluso mediante la adopción de acciones climáticas mejoradas que aumenten la ambición en la década de 2020. En el futuro, Estados Unidos y China acogen con satisfacción los importantes esfuerzos que se están realizando en todo el mundo para abordar la crisis climática. No obstante, reconocen que existe una brecha significativa entre esos esfuerzos, incluido su efecto agregado y los que deben tomarse para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Los dos estados, las dos naciones, subrayan la importancia de cerrar esa brecha en lo antes posible, mediante la intensificación de los esfuerzos, y declaran su intención de trabajar de manera individual, conjunta y con otros países durante la década de 2020 a 2030,
de acuerdo con las diferentes circunstancias nacionales para fortalecer y acelerar la acción climática y la cooperación encaminada a cerrar esta brecha, incluida la transición verde y baja en carbono y la innovación tecnológica climática. China y Estados Unidos tienen la intención de aprovechar este momento crítico para participar en esfuerzos individuales y combinados ampliados para acelerar la transición a una economía global neta cero. Recuerdan su intención de seguir discutiendo acciones concretas en esta década para reducir las emisiones destinadas a mantener al alcance el límite de la temperatura alineado con el Acuerdo de París. Con ese propósito, anticipando que formas particulares de cooperación tendrán el efecto de acelerar significativamente las reducciones y limitaciones de las emisiones, incluso en forma de metas políticas y medidas específicas, los dos países tienen la intención de participar en las acciones y cooperativas actividades que se describen a continuación. Marcos regulatorios y estándares ambientales relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en esta década. Maximizar los beneficios sociales de la transición a energías limpias. Políticas para fomentar la descarbonización y la electrificación de los sectores de uso final. Áreas clave relacionadas con la economía circular, como el diseño ecológico y la utilización de recursos renovables, y el despliegue y aplicación de tecnologías como la captura directa de aire. Reconocen específicamente el papel importante que desempeñan las emisiones de metano en el aumento de las temperaturas, por lo que consideran que una mayor acción para controlar y reducir estas emisiones será una cuestión de necesidad en la década de 2020. Para ello, tienen la intención de cooperar para mejorar la medición de las emisiones de metano, intercambiar información sobre sus respectivas políticas y programas para fortalecer la gestión y control de este gas y fomentar la investigación conjunta sobre los desafíos y las soluciones para reducir estas emisiones. Al respecto, hay que comentar que Estados Unidos ya anunció el plan de acción de reducción de emisiones de metano. Teniendo en cuenta la cooperación anterior, según corresponda, las dos partes tienen la intención de hacer lo siguiente antes de la siguiente COP, la COP27. Tienen la intención de desarrollar medidas adicionales para mejorar el control de las emisiones de metano, tanto a nivel nacional como estatal o subnacional. Además de sus contribuciones nacionalmente determinadas recientemente publicadas, China tiene la intención de desarrollar un plan de acción nacional integral y ambicioso sobre el metano para lograr un efecto significativo en el control y la reducción de las emisiones de metano en la década de 2020-2030. Estados Unidos y China tienen la intención de convocar una reunión en la primera mitad de 2022 para centrarse en los aspectos específicos de mejorar la medición y mitigación del metano, incluso a través de estándares para reducir el metano en sectores de residuos y fósiles, así como incentivos y programas para reducir metano del sector agrícola. Para reducir las emisiones de dióxido de carbono, ambos países tienen la intención de cooperar en políticas que apoyen la integración efectiva de una alta proporción de energía renovable intermitente de bajo costo, políticas de transmisión que fomenten el equilibrio eficiente de la oferta y la demanda de electricidad en amplias geografías, políticas de generación distribuida que fomenten la integración de la energía solar, el almacenamiento y otras soluciones de energía limpia más cerca de los usuarios de electricidad, y políticas y estándares de eficiencia energética para reducir el desperdicio de electricidad. Estados Unidos se ha fijado el objetivo de alcanzar una electricidad 100% libre de contaminación por carbono para el año 2035. Por su parte, China reducirá gradualmente el consumo de carbón durante su 15º plan quinquenal y hará todo lo posible para acelerar ese trabajo. Reconociendo que la eliminación de la deforestación ilegal global contribuiría de manera significativa al esfuerzo por alcanzar los objetivos de París, ambos países acogen las
declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra, y tienen la intención de participar en colaboración para apoyar la eliminación de la deforestación ilegal global mediante la aplicación efectiva de sus respectivas leyes sobre la prohibición de las importaciones ilegales. También recuerdan sus respectivos compromisos con respecto a la eliminación del apoyo a la generación de energía térmica internacional con carbón. Con respecto a la COP26, ambos países apoyan un resultado ambicioso, equilibrado e inclusivo sobre mitigación, adaptación y apoyo a los países menos desarrollados, por lo que proponen enviar una señal clara de que las partes del Acuerdo de París están comprometidos a abordar la crisis, fortaleciendo la implementación del Acuerdo de París, reflejando responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Recuerda que el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados, y están comprometidos a continuar con esos esfuerzos, aún tomando medidas ambiciosas durante esta década crítica para mantener esa temperatura. La comunicación o actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas para 2030 y las estrategias a largo plazo. Asimismo, reconocen la importancia de la adaptación para abordar la crisis climática, incluida una mayor discusión sobre el objetivo global de adaptación y la promoción de su implementación efectiva, así como la ampliación del apoyo financiero y de creación de capacidad para la adaptación en los países en desarrollo, y resolver para asegurar que sus esfuerzos colectivos e individuales estén informados, entre otras cosas, por la mejor ciencia posible. Esto es importante porque hasta ahora han desdeñado a la ciencia. Asimismo, ambos países reconocen la importancia del compromiso asumido por los países desarrollados para movilizar 100,000 millones de dólares por año para 2020 y anualmente hasta el año 2025 para abordar las necesidades de los países en desarrollo en el contexto de acciones de mitigación significativas y la transparencia en su implementación, y enfatizan la importancia de alcanzar ese objetivo lo antes posible. También trabajarán cooperativamente para completar en la COP26 los arreglos de implementación para los artículos 6 y 13 determinadas, y tienen la intención de comunicar sus objetivos de las contribuciones nacionalmente determinadas para 2035 en 2025. Las dos partes también tienen la intención de establecer un grupo de trabajo para mejorar la acción climática en la década de 2020, que se reunirá periódicamente para abordar la crisis climática y avanzar en el proceso multilateral, centrándose en mejorar las acciones concretas de esta década. Esto es, Carmen, así en términos generales, en los acuerdos de esta declaración conjunta que Estados Unidos y China están promoviendo y que esperamos que sean tomados en cuenta en la declaración final de Glasgow, que debe darse a conocer el próximo viernes, el viernes por la tarde. Al respecto, te comentaba que ya hay un primer borrador que fue dado a conocer a la prensa, Sí. Y que ya las organizaciones sociales pues la han calificado como de insuficiente y retardista. Uh-huh. La reunión de la COP oficialmente debe concluir el viernes por la tarde, pero te decía que quienes ya tenemos experiencia en estas reuniones, consideramos que podría prolongarse todo el fin de semana. Uh-huh. De hecho, el martes pasado iniciaron las sesiones que ya culminan en la madrugada, y la mañana del mismo miércoles, la presidencia de la COP26 en manos del Reino Unido publicó un primer borrador del texto final, mismo deberán analizar los gobiernos nacionales para llegar a un texto definitivo.
Este primer documento oficial no ha generado muchas ilusiones, más bien podríamos calificarlo como frustrante y podría resumirse en mucho ruido y pocas nueces, o para decirlo al estilo de Greta Thunberg, mucho bla, 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 o en términos ambientalistas, más ambientalistas, mucho aire caliente en la COP26. Lo que sí hay en ese texto es insuficiencia y deja muchos puntos intocados, como el financiamiento para los países en desarrollo, un tema que parece eternamente destinado a postergarse. La novedad, si es que se le puede llamar así, es que después de 27 años de cumbres climáticas, por primera vez se habla de eliminar los combustibles fósiles. O sea, en las ¿Alguien lo puede anteriores ver no como lo un gran hicieron. avance? En 26 reuniones no se ha hecho. O sea, se hablaba de los combustibles fósiles, pero sin mencionarlos. Hoy Ah, aparecen por fin en letra impresa. lo del Entonces, metano y eso. vamos a ver vamos a ver si eso sirve de algo. Alguien vería esto como un gran avance, pero siempre es desmoralizador que algo tan obvio llegue a los documentos hasta este 2021. Este primer borrador retrasa la acción necesaria y la justicia climática. A pesar de los múltiples efectos y desastres que ya ocurren por la crisis climática y de los informes que apuntan a un calentamiento cercano a los 3 grados Celsius, el documento deja para 2022 la tarea de que las naciones establezcan objetivos más fuertes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2030. Esto, pues, todo el mundo lo sabemos, se llama procrastinar o retardar una vez más. La mayor novedad del borrador es su referencia al carbón y a los combustibles fósiles, términos que ni siquiera el Acuerdo de París se había atrevido a mencionar. El texto, dado a conocer, llama a los países a acelerar la eliminación del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles, aunque no menciona en forma explícita al gas ni al petróleo, los otros dos grandes responsables del calentamiento global. El documento de 7 páginas reconoce que los impactos del cambio climático serán menores si se limita el aumento de la temperatura a 1.5 grados que si se hace a 2 grados. Por ello, llama a proseguir los esfuerzos reconociendo que se requiere de una acción significativa y eficaz por parte de todos los países en esta década que considera crítica. Asimismo, el borrador señala con gran preocupación el hecho de que las emisiones mundiales van en camino de aumentar un 13.7% para finales de la década en vez de disminuir. Por ello, el documento pide a los países que aún no han presentado sus contribuciones nacionales, nuevas o actualizadas, que lo hagan en forma urgente antes de la COP27 prevista para noviembre de 2022. Además, sugiere celebrar una cumbre de alto nivel previa a la próxima COP para elevar la ambición de los países en cuanto a la reducción de emisiones. Otra vez, están dejando para después la acción climática, ya que las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, mejoradas, debieron presentarse a finales del año de 2020. Se dio una prórroga hasta julio de 2021, pero ni así funcionó. Por otra parte, el financiamiento sigue estancado en este texto y la presidencia de la COP26 pide a los países desarrollados por lo menos duplicar el financiamiento para ayudar a los llamados países en desarrollo. Hasta ahora, este punto sigue con las promesas de un dinero que no termina de aterrizar para adaptarse ni para mitigar el cambio climático, y menos aún para enfrentar los daños y pérdidas por eventos extremos. Es el caso del famoso Fondo Verde para el Clima, que ofreció $100,000 anuales a partir de 2020 y aún no se ve cómo ni cuándo se va a lograr, pero ya se habla de los billones que se necesitarán después. En los últimos días de la cumbre climática, preocupa a los especialistas y a las organizaciones que este primer texto dado a conocer resulte tan débil, tan ligero, tan descafeinado, dirían algunos.
Y si hace una semana albergaban esperanzas de un buen acuerdo por alguna que otra señal surgida en la reunión de alto nivel, hoy auguran un acuerdo final mucho peor y, por supuesto, un sonado fracaso de Glasgow, tanto o más que el de Copenhague hace algunos años. Después de más de 10 días de negociación, el borrador no dice nada que no supiéramos antes de venir. Ya sabíamos que los compromisos y el financiamiento eran insuficientes, pero se esperaba que los países lo solucionaran en esta cumbre. De acuerdo a los textos presentados, no lo hicieron ni lo harán, se lamentó Javier Andaluz, responsable de cambio climático de la organización Ecologistas en Acción. Por su parte, una veterana de las cumbres climáticas, Jennifer Morgan, directora de Greenpeace Internacional, también ha sido muy crítica con este borrador y dice que el texto debió ser mucho más sólido en cuanto al financiamiento y la adaptación y debió incluir cifras reales de cientos de miles de millones con un plan de entrega para que los países más ricos apoyen a las naciones menos desarrolladas. Además, advierte que aunque el texto pide acelerar la eliminación de los subsidios al carbón y a los combustibles fósiles, los demoledores gobiernos de Arabia Saudí y Australia se esforzarán por eliminar esa parte antes de que termine la cumbre. La realidad es que el borrador se refiere a cuestiones obvias que ya deberían estar asimiladas, como que los malos a combatir son los combustibles fósiles. Pero por el contrario, no hay nada en él sobre fechas y acciones concretas en cuanto al financiamiento, eje central de la justicia climática, tan abandonada en esta reunión. Tampoco hay nada sobre los mercados de carbono enmarcados en el artículo 6 del Acuerdo de París, que se dejó para definir en esta cumbre. O sea, en la cumbre de 2025 en España, este artículo 6, la revisión de este artículo 6, se dejó para culminarlo en la COP26. Y ya está terminando la COP26 y sigue sin resolverse. O sea, se va a ir otra vez a la COP27, ¿no? Después de que se ha dado a conocer por todos los medios que las metas de contener el aumento de la temperatura del Acuerdo de París en 1.5 o hasta 2 grados no podrá cumplirse, llama la atención la insistencia en decir que el objetivo es no superar los 1.5 grados Celsius, algo que ahora mismo se ve irreal y lejos de cualquier proyección, por optimista que sea. Ya el martes 9 de noviembre, hace 2 días, Climate Action Tracker dio a conocer su tradicional análisis de los planes climáticos de los países, que confirmó el anuncio hecho por la ONU unas semanas antes, incluso considerando los anuncios de la COP26 y que se cumplieran a cabalidad, algo que siempre es improbable, la temperatura subiría para fin de siglo entre 2.4 y 2.7 grados, muy lejos de las metas del Acuerdo de París de 1.5 y 2 grados Celsius. Y a esto se vino a sumar la preocupación por una investigación publicada por el Washington Post de que existe una enorme brecha entre las emisiones declaradas por los países a las Naciones Unidas y las reales, lo cual, de ser confirmado por la ciencia, alteraría completamente todos los planes climáticos, incluido el Acuerdo de París y hasta los acuerdos que pudieran surgir del actual COP26. En fin, la COP26 se acerca a su fin programado, ya sería mañana por la tarde, sin tener nada claro aún. La clausura oficial es este viernes por la tarde, aunque ya todo el mundo esperamos que se alargue hasta el fin de semana, como ha ocurrido en las recientes cumbres climáticas, en especial por la falta de acuerdos, y seguramente también arreciarán las manifestaciones de protesta por parte de los activistas ambientales, en especial los integrados por la juventud y por los pueblos originarios. Y para terminar con algo un poquito más amable, Carmen, me gustaría que nuestro auditorio conociera algunos hechos y cifras de lo que ha sido esta COP. La COP26 podríamos considerarla ya como una de las más grandes de la historia,
al albergar a 40,000 participantes registrados, entre los cuales se incluyen 22,274 delegados, 14,124 observadores y 3,886 representantes de los medios de comunicación. Esta COP ha hecho también un gran esfuerzo para garantizar la sostenibilidad de la conferencia. Los principios rectores de la COP incluyen la gestión activa de los impactos potenciales sobre el medio ambiente y la comunidad local, fomentando un comportamiento más sostenible y promoviendo el uso responsable de los recursos en toda la cadena de suministros. En cuanto a la restauración, el 95% de la comida que se sirve en la conferencia es de temporada y del Reino Unido, y al menos el 80% procede de Escocia. Al calcular la huella de carbono de los alimentos que se sirven en la zona azul, o sea, la de los delegados, y mostrarla en los menús, los asistentes pudieron elegir alimentos sostenibles. Se utilizan 84 kilogramos de cosecha local, Mara Swedish, como un sustituto totalmente sostenible de la sal en los platos, ya que no requiere fertilizantes, agua dulce ni tierra para crecer. Además, se recolectaron 750 kilogramos de bayas escocesas en el verano y se conservaron utilizando 250 kilogramos de miel de Scottish Heather Hills. Los vasos son reutilizables, con lo cual se están ahorrando hasta 250,000 vasos de un solo uso. Se proporcionaron a los asistentes botellas de agua de aluminio reutilizables y hay estaciones de llenado de agua en todo el lugar. La COP también se esfuerza por no utilizar el papel, por lo que en la aplicación de la convención se proponen los horarios, comunicados de prensa. Además, da prioridad a las fuentes de energía alternativas bajas en carbono, como los vehículos eléctricos y de bajas emisiones, la energía solar para semáforos temporales y el aceite vegetal tratado con hidrógeno en generadores en lugar de diésel. En la COP26 hay 5,000 muebles, aproximadamente 27,000 metros cuadrados de alfombra, 45 papeleras, 330 enfriadores de agua, 1,124 baños y urinarios, 515 desinfectantes de manos de forma independiente, 122 kilómetros de fibra activa, 30 cámaras y 5 galerías de televisión. Esas son algunas de las muchas cifras que se están manejando en la COP26. Pues sí, es bastante gente la que asistió. Efectivamente, se me hace un mundo de personas que hacen Eso, esfuerzos, ¿no? Que hacen sus esfuerzos por cambiar las cosas. Y qué triste que pues no se vean los avances que debe haber. Qué decepcionante, qué triste, de verdad, escuchar, bueno, eso que dijo China de reducir el metano producido por la ganadería y todo eso. Bueno, yo no sé qué tanto sigue siendo ganadero China, porque yo vi cómo se empezó a transformar de ser un país agrícola a ser un país industrializado y que además no nada más bueno, el estar maquilándole a empresas a todo el mundo, pues también ha hecho la logística un poco más, ha contaminado más los océanos, ¿verdad? Y con el COVID, pues hay problemas de abastecimiento de muchas cosas, pero yo veo que el hecho de que un solo país tome toda la maquilación del mundo, pues la condición en la que está China ya es bastante deprimente, ¿no? Su contaminación, la pérdida de ríos, la pérdida de todo eso. En todo el planeta está sucediendo, pero en China es mucho más grave, mucho más acelerado por todo lo que maquilan. Debería de ser un país en que precisamente al ver su contaminación, al ver el deterioro de sus ecosistemas y de su atmósfera, pues son de los primeritos que deberían pues ya de trabajar al 100% con energías limpias, ¿no? Con energías renovables, por su población, que es la que está sufriendo la contaminación y los que van a sufrir esas carencias. Les surte todo el planeta, ¿no?
China le compra a todo el mundo, le compra carne, todo lo que necesitan lo compran y tienen el dinero para hacerlo incluso. También supe, pues no sé, no es tan reciente, pues de que hay gente en China que están ofreciendo préstamos a países en desarrollo precisamente para transitar energías limpias ya desde hace tiempo, pero cobran unos intereses altísimos, ¿no? Impagables prácticamente, eso es usura, como la que tenemos en México más o menos, ¿no? Tenemos bancos que aquí te cobran hasta la risa en intereses, sabiendo que tenemos salarios muy bajos en México y nos están cobrando como si fuéramos más ricos que Estados Unidos, más ricos que los más ricos que hay en el planeta. Y los presidentes lo permiten, ¿no? Pero ya estos ofrecimientos a los países para que transiten energías limpias me refiero a los chinos, sí prestan dinero, pero con una usura tremenda. Ahora se supone que esos fondos, esos 100.000 millones de dólares anuales, ¿verdad? Yo recuerdo a Trump en cuanto entró como presidente, quejándose de que estaban cansados, quería cerrar la ONU, por cierto, ¿no? La quería cerrar Así y es. argumentó que ellos se iban a salir porque siempre estaban pagando dinero. O sea, Donald Trump no quería usar el dinero de Estados Unidos para estar pagando subsidios a ningún otro país o ninguna cooperación de ninguna especie, ¿no? Y sin embargo, esos fondos pues no han salido de todos modos. Sí, no han aterrizado. Pero además, si recuerdas la semana pasada te comentaba que ya estas eh, subvenciones, estos apoyos a los países en vías de desarrollo, estaban viendo que se dieran en forma de préstamos, o sea, ya no de como créditos a la palabra de que te lo doy y ya no me lo pagas, Ujú. sino que se estarían dando en forma de préstamos. Entonces los países tendrían la obligación de regresarlos con sus respectivos intereses. Ujú. Y ahí habría que ver cuáles serían estos intereses, si son, como dices, bien tipo usura o son tipo social, ¿no? Así es. Bueno, yo sé que, por ejemplo, hay muchos programas de la ONU que apoya a organizaciones no gubernamentales cuando están trabajando pues no sé, en combatir la pobreza, en acciones sociales y también en programas de recuperación ecosistémica. Yo sí quisiera saber exactamente de dónde están esos fondos, porque a mí me interesa mucho, bueno, México, pues tú sabes que la zona norte del país está en gran detrimento y que los desiertos están creciendo y que se requieren barreras verdes y de pagar a los capacitadores, a los expertos que son de otros países, uno de ellos es chino, por cierto. Y yo quisiera sí buscar un financiamiento para hacer eso acá en México, pero la verdad es de que no sé ya si la ONU, si recurrir a la ONU o si de alguna manera estos créditos se van a dar de otra forma, ¿verdad? Si van a ser ya directamente a organizaciones, si van a ser directamente a los gobiernos, no me queda claro tampoco cómo va a ser eso, pero yo sí, a mí sí me preocupa mi país y sí me preocupa que la gente que vive en el norte de México ya no tiene agua. Sus acuíferos están ya agotándose, además del agua que se le debe a Estados Unidos, se la están mandando a Estados Unidos y sin lluvias y sin tener lluvias siquiera, ¿no? Entonces, yo creo que la situación del norte del país es muy grave, pero la situación mundial es muy grave. Mundial, los ecosistemas de todos los países ya están en las últimas y ni se diga la contaminación. Nuestro planeta está en llamas, o sea, Greta Thunberg tenía mucha razón cuando comenzó a decirlo, el planeta, la casa está en llamas. ¿Por qué? Porque esos incendios precisamente son los indicadores de que el clima está cambiando y de que esos incendios pueden acabar con la vida de todos. O sea, se acaban los ecosistemas, pero en un momentito. Y equivale a lo mismo que si una familia vive en una casa y se empieza a quemar la casa y nadie sale ni nadie hace nada por apagar los incendios. Eso es lo que está haciendo el mundo.
Eso es lo que están haciendo estos países. Como cada uno jala por su cuenta y cada uno toma sus propias decisiones sin ser afectados, pues entonces no les interesa que se esté quemando la casa común. Se nos está escapando de las manos pues la vida que costó tantos millones de años en ser, en llegar a ser. Y pues no toman en serio lo que está sucediendo, han de pensar que alguien tiene una varita mágica y que lo va a cambiar todo en un segundo, pero lo único que se puede hacer es lo que nosotros hagamos, ¿no? Y si no lo hacemos, si no somos responsables en ese sentido, pues la casa se sigue quemando y está empeorando, ¿no? Entonces, Así esto es. se me hace una irresponsabilidad total de todos los países, ¿eh? De todos los países. Qué triste. Sí, primero se decía que no actuaban porque los, los datos que daba la ciencia estaban muy lejanos. Eran al año 2100, después al año 2050 y todo se les hacía que estaba muy lejos y que no era factible que ocurriera. Pero ahora lo estamos viviendo todos los días hay incendios, hay inundaciones, hay pues eventos climáticos extremos, pero además eh, desoímos los llamados. Ya está el secretario general de la ONU diciéndonos, advirtiéndonos desde hace rato que se viene una hambruna y nadie le hacemos caso. Y la hambruna ya llegó, ya está manifestándose en Madagascar, ya están ahí muriéndose de hambre, literalmente, y nadie hace nada. Nadie hacemos nada para aliviar esa situación. Y en la COP26 apenas se ha merecido una mención de parte de alguno de los delegados, pero nadie se ha pronunciado para hacer algo por ese país. Así Entonces, es. si ya viviendo este tipo de situaciones no actuamos, pues no sé qué esperamos. Y también lo que pasa en Siria y todo eso, o sea, hay problemas graves y nadie los resuelve. Como que había programas sociales, hay programas sociales de la ONU de adoptar a un niño, aunque sea a larga distancia y todo eso. ¿Y qué ha pasado con esos proyectos? No sé si tú estés enterado qué ha pasado con ellos. Son programas de asistencia social, pero que eran la única ayuda que tenían algunos países, ¿no? Pero sí, ya el planeta está tronando, los ecosistemas, México estamos también ya estamos cayendo en una pobreza muy grave, ¿no? Sí, Y sin atender los ecosistemas, o sea, el Sembrando Vida no ha ayudado a los ecosistemas en realidad. Y son los primeritos que tenemos que recuperar, porque de ahí tomamos agua, de ahí tenemos acuíferos, de ahí tenemos comida, de ahí tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Y nos está atendiendo. Es como, siento como que el mundo se está dejando morir. Se están dejando morir. así es. Hay un desgano, hay un desinterés. Como que mucho tiempo había incredulidad, ¿no? Nadie creía que la ciencia estuviera diciendo las cosas. Mientras la ciencia y la tecnología avanzaron para hacer ricos a mucha gente, ¿verdad? Ahora que la ciencia les está diciendo que ya precisamente tanta actividad industrial está acabando con el mundo, pues no, para ellos era falso, no, que no estaba pasando nada, que era una mentira, que era un negocio de las energías limpias, o sea, que era nada más por el negocio de vender energía eólica y celdas solares, pero la realidad es de que la ciencia sí había estado reportando desde un principio esa realidad. Incluso estuve leyendo toda esta semana que en 1896 o 1876 o 96, desde entonces ya había el primer reporte de un científico que dijo que se iba a calentar el planeta debido a esas emisiones, ¿no? En aquel entonces, pues el tren y todo el movimiento, en aquel entonces ya había un gran movimiento industrial en el planeta y ya se sabía. Entonces,
esa falta de credulidad, ¿no? De los reportes científicos, pero ya tienen, imagínate, desde finales de los 800, o sea, ya son más de 100 años. Y siguen diciendo que no es cierto, que el planeta no está calentando, que no está pasando nada. Y yo había sentido que este año, cuando tuvimos todos estos episodios en Europa, en México, en todo el planeta, de clima extremo, yo pensé que la COP iba a dar más frutos, porque estamos viendo cómo avanzan los cambios climáticos y todavía hay muchos incrédulos, ¿no? O todavía hay gente que piensa que Jesucristo va a regresar y que con una varita mágica va a transportar en un paraíso el mundo. Pero eso no es así. Así no es la realidad, ¿verdad? Incluso estando Jesús en el mundo, pues, ¿qué haría Jesús en el mundo a estas alturas? Pues estaría diciéndole a la gente que transiten energías limpias, ¿verdad? Es lo que Jesús estaría diciéndole a la gente, que este planeta, ¿verdad? En el que se supone que él estuvo presente, él vio, bueno, no del planeta, sino del universo, Jesús estuvo presente en la creación, pues eso es lo que nos estaría diciendo, ¿no? Que cuidemos nuestro planeta, ¿por qué? Porque pues, él estuvo ahí presente cuando se hizo. Y no creo que él solito pues pudiera restaurar los ecosistemas, ¿no? Lo tiene que hacer apoyado de todo mundo. Entonces, pues no, eso de la varita mágica no existe. Son acciones lo que hay que hacer y decisiones. Y es un capitalismo pues muy raro. Incluso las energías limpias es un capitalismo sustentable, ¿no? Sigue siendo capitalismo, pero sustentable y social, se supone, ¿no? Pero la realidad económica es del día a día. Los países o los presidentes o los responsables de que un país funcione, pues se van al día nada más. Si yo mañana necesito gasolina y mañana necesito petróleo, no voy a cambiar y no voy a salir de ahí. No les interesa, ¿verdad? No les interesa, porque lo ven al día siguiente, no lo ven a largo plazo, no lo ven eh, cuando esa realidad nos alcance. Por ejemplo, yo tengo datos de Climate Reality, de no cambiar a finales de este siglo tendríamos más de 6 grados de temperatura, más de 6 grados. Yo no sé por qué hay diferencia en algunos datos, pero por ejemplo, este científico, que es un sueco, el que te comentaba, creo que es un, creo que es un antepasado de Greta Thunberg, por cierto. Él pues ya había augurado que de seguir las emisiones en aquel entonces podría cambiar entre 1.5 grados y 4.5. Pero los reportes de Climate Reality nos dicen que puede llegar hasta más de 6 grados centígrados para finales de este siglo. Y creo que a esa temperatura ya no habría vida en el planeta. Ya no habría vida. Ni a 4, ni a 4 siquiera. Entonces, pues sí, están apostándole a la muerte. Eso es lo que yo veo. Qué triste, ¿no? Así es, están acelerando la extinción, Nuestra propia como se lo extinción. dijo el dinosaurio ahí en la ONU. Así es, fíjate nada más. Yo creo que este señor Guterres, perdón, ha de estar desesperado, ¿no? Porque pues a él le llegan informes de todos lados y reportes de todos lados y es el que mejor ve esa realidad. Totalmente, ya ves que endurecieron sus discursos, tanto él como Patricia Espinosa, Sí, antes de la COP, pero pues al parecer no vamos a ver esos resultados. Pero en fin, estamos a un día, Carmen, de que concluya oficialmente esta COP, y según yo a 3 días de que concluya. Y pues vamos a ver, ya la semana que entra estaremos analizando cuáles fueron realmente los resultados y pues analizaremos qué es lo que pudiera pasar a la vista de esos resultados, de ese acuerdo final. así es, Miguel Ángel. Si no tienen dientes, no funcionan. Si no ponen multas a los países que siguen emitiendo tanto, pues no va a funcionar tampoco. La verdad es de que
No se están tomando las medidas que tratan de ser muy justos y dar tiempo, dar espacio, dar tiempo a la reflexión, pero no existe. El tiempo que han estado atrasando todo esto ha sido el avance de los cambios climáticos. Han dejado que avance a un extremo que pues estamos ya incontrolables. Yo no sé si a 1.2 grados en el que estamos ahorita en el mundo, ya los eventos que estamos viendo y los eventos de clima extremo ya están en un 22.5% de aumento, pues ¿qué va a ser cuando estemos a 3? O sea, ¿qué tipo de eventos? Ni siquiera podemos tener la menor idea de qué forma puede cambiar el clima en el planeta. Puede haber un momento en que haya remolinos en todo el planeta y se acabe y no permita ni actividad de ningún tipo, ¿no? Ni industrial, ni humana, ni de ninguna naturaleza. O sea, imagínate si ahorita los huracanes tienen esa dimensión. ¿Qué dimensiones pueden llegar a alcanzar si llegamos a 3 grados? ¿Sí? Si ahorita las tormentas y las trombas están tremendas y están arrasando ciudades completitas, ¿qué sería cuando lleguemos a 3 grados de calentamiento? De calentamiento adicional, o sea, como que no se han dado cuenta, no se han dado cuenta de las consecuencias del cambio climático. Y apenas estamos viendo la puntita del iceberg, ¿no? Yo no sé cuando esto se ponga peor, más agresiva la naturaleza pues contra todo, ¿no? Ya no va a haber tiempo de que ni que se reúnan, ni de que junten fondos, ni de que traten de cambiar a energías limpias. Para entonces va a ser demasiado tarde. ¿Qué Es podemos hacer? correcto, y ahí vendrán otras pandemias. Y yo creo que lo que está ocurriendo, lo que nos ha estado ocurriendo estos 2 años con la pandemia de la COVID, pues es una muestra de cómo los seres humanos reaccionamos a todo esto que está ocurriendo, sea de manera egoísta, de manera poco solidaria, que no nos importa lo que le pase al otro. O sea, yo creo que la COVID, eh, independientemente de las muertes y de todo lo que ha ocasionado, pues vino a enseñarnos qué mal está la raza humana, los seres humanos, para actuar en defensa de ellos mismos. Yo creo que esa es la gran enseñanza que nos está dejando la COVID y que tampoco hemos visto. Así es. Pues yo no sé, el COVID nos dejó no nada más muchos muertos, sino también muchos desempleados y mucha pobreza. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, estuvimos encerraditos, ¿verdad?, en casa. Dejamos de contaminar algo, pero las industrias nunca pararon. Pero sí, lo que yo veo es de que ha dejado mucha pobreza. Y si van a haber más pandemias, imagínate, más pobreza todavía, más desempleo, más quedarse guardados y sabrá Dios si puedan haber vacunas que se puedan producir en 6 meses o en un año, como en esta ocasión, ¿verdad? Pero sí, cuando quieran tomar acciones va a ser demasiado tarde. Va a ser un planeta inhabitable, definitivamente. Inhabitable. Eso es lo que la irresponsabilidad hace. Y a mí, yo como católica, yo analizo mucho el principio cristiano y el principio cristiano pues es precisamente ayudar al prójimo. Y aquí no se ve nada de eso. Ya parece que los cristianos nada más son de nombre, no son de práctica. Y pues sí, a pesar de que una gran mayoría es cristiana o católica, pues no se ve, no se ven esos principios. ¿No? Y la famosa solidaridad de los mexicanos también está desapareciendo. Así es. Ahorita ya están en la completa oposición y en la completa controversia, ¿no? Los enfrentamientos tremendos, hasta en las Sí, cámaras. sí hay una polarización tremenda. Sí, 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 ahorita parece que, no sé, haber ido a la escuela fuera un pecado, o tener un pequeño negocio parece que fuera pecado. O sea, qué Tener horror. aspiraciones.
Así es, parece pecado para el presidente, ¿no? Y Ujú, qué así es. contradictorio que él quiera una población más pobre de lo que ya está. Y lo está logrando porque ya llegamos al 62% de mexicanos en pobreza, Así es, según el INEGI. cuando él entró, ¿en cuánto estaba? ¿Tú recuerdas? En 45, entre 45 y 48%. Y ahora ya 20% En, más. en 3 años, un 20% más. Qué vergonzoso, ¿no? Y se supone Con, que todo el con, dinero está con ahí. todo, con todo el dinero que le están enviando para allá. O sea, pareciera que lo está echando a un saco roto, porque Totalmente. nadie ha visto esas bondades, ¿verdad? Nadie ha visto esos beneficios en realidad. Como dices tú, bueno, eh, todo está en la opacidad, ¿no? Todo lo que se está manejando ahorita está en la opacidad. Ya estábamos acostumbrados a la transparencia, a ver qué se está haciendo, a ver cómo se destina el presupuesto. Y ya eso desapareció, ya no tenemos manera ni siquiera de estar seguros de que ese dinero se está usando en lo que nos están diciendo. No hay transparencia, no hay informes, no hay datos. Nada, No, totalmente oscuros, totalmente sin datos, con sus famosos otros datos, ocultan todo. Y el INAI pues lo están convirtiendo en un elefante blanco porque pides informes y todo está reservado o definitivamente no aparecen por ningún lado. así es, o sea, ¿cómo? O sea, ya no sabemos qué está pasando en nuestro país, o sea, ya no sabemos los ciudadanos qué es lo que realmente está pasando con nuestra economía, con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Están al clientelismo, están ayudando a Morena, yo creo. Y porque además pues, todas las mañanas nos llenan de mentiras, ¿no? Sí, así es. Qué triste, ¿verdad? Que los que leemos datos, información internacional, nos demos cuenta de que estos datos de acá pues no coinciden, En nada, en nada. no coinciden. Pues, ¿qué le vamos a hacer, Miguel Ángel? Esperemos. Vamos a ver ya la próxima semana, a ver en qué concluye todo esto. Y te damos las gracias. Muchas gracias por este reporte a nombre de mis compañeros de eh, el Movimiento Laudato Si, capítulo Toluca, y también del staff de Plataforma Radio Digital que hace posible este espacio y a nombre del auditorio. Pues te damos las gracias por este reporte tan interesante, tan importante, pero también muy triste. Pero esperemos que los ciudadanos sigamos haciendo el intento de mejorar las cosas. Tenemos, tenemos que seguirlo haciendo. Gracias a ti, gracias al movimiento Laudato Si y gracias a nuestro staff y al auditorio por escucharnos como cada semana. Y aquí estaremos para comentar qué finalmente ocurrió en la COP26. Muchas gracias, Miguel Ángel, y buenas noches. Gracias, buenas noches.